Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Clara estaba en la cocina, cada paso resonaba en las frías baldosas, rompiendo el imponente silencio de la casa. La tenue luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando suaves sombras sobre los muebles, pero la atmósfera era pesada, espesa, como si incluso el aire se negara a circular libremente. Se ocupó de sus maletas, cerrándolas una a una con precisión casi militar, cada movimiento calculado, cada gesto congelado en una rutina ensayada 1000 veces, pero que nunca le había parecido tan extraña. Sus dedos temblaban levemente mientras recogía la ropa, la doblaba y la guardaba, como si el simple acto de hacer la maleta pudiera ayudarla a hacer desaparecer lo que se rompía a su alrededor. Cada prenda de ropa, cada objeto, parecía más pesado de lo que era en realidad, como si todos llevaran el recuerdo de una vida compartida, una vida que ella creía sólida, inalterable. Pero la verdad la golpeó brutalmente, sin piedad, como un trueno en un día claro. Un simple mensaje en su teléfono. Cometí un error. Te amo, pero me enamoré de otra persona. Las palabras, como una bofetada, aún resonaban en su mente, martillando su conciencia. Ella no había llorado. Aún no. Las lágrimas se negaban a llegar a ella, como un muro invisible, pero estaban allí, listas para estallar. Le ardían en la garganta, pero la ira, la indignación, las contenían, las sofocaban. Cada pensamiento que cruzaba por su mente le quemaba las entrañas. ¿Cómo pudo no ver nada? ¿Cómo pudo confiar en él, creer en esta relación que, para ella, parecía tan indestructible? Ella siempre había sido fuerte, dispuesta a soportar las pruebas de la vida con dignidad, a ocultar sus penas tras una sonrisa, a ser la columna vertebral de su pareja, de su familia. Pero esta traición fue algo sin precedentes. Algo que no había planeado, algo que nunca hubiera imaginado. Eso fue suficiente. Eso fue suficiente para destruirlo todo. La traición, ese veneno insidioso, estaba ahora en todas partes. En el aire que respiraba, en el calor del sol, en los latidos irregulares de su corazón. Él no lo entendía, ella estaba segura de ello. Él, que siempre había creído que su amor por él era inquebrantable, que nada podría jamás sacudir los cimientos que habían construido juntos. Pensó que unas pocas palabras serían suficientes para borrar la grieta invisible que se había abierto entre ellos. Él creía que un te amo podía reparar los pedazos de un amor roto. Pero estaba gravemente equivocado. Ella lo sabía ahora. Había creído que podía empezar de nuevo, que podía jugar con sus sentimientos, manipular sus emociones como quisiera. Pero ella ya no era aquella Clara ingenua y soñadora. Ella era alguien diferente ahora, una mujer que entendía el dolor de la traición, que sabía que las palabras eran meras sombras comparadas con la realidad. El timbre del teléfono la hizo saltar. Un ruido inquietante en este silencio pesado y suspendido. Ella dudó por un momento, sosteniendo el teléfono en sus manos y mirándolo fijamente, como si eso evitara que vibrara. Ella sabía muy bien quién era. Su marido, Julien. El mismo hombre que le había prometido fidelidad, el mismo hombre que la había dejado por otro, con la misma facilidad con la que se desecha un objeto sin valor. Pero ella no estaba preparada para hablar con él, para oírlo rogar, para escucharlo decirle que todo iba a cambiar. No, ella no quería sus promesas. Ella sabía que esas palabras ya no tenían ningún valor. Había pasado años escuchándolo repetir que cambiaría, que lo haría mejor, que sería más cuidadoso. Pero cada vez, solo había decepcionado sus expectativas. Estaba cansada de sus promesas, cansada de sus mentiras. Ya no se trataba de reconciliación ni de perdón. Estaba cansada de la guerra silenciosa que había surgido entre ellos, de la lucha constante por mantener una fachada, por proteger una imagen de la pareja feliz que ya no eran. El teléfono quedó en silencio después de unos segundos, dejando un silencio ensordecedor. Clara se obligó a no ceder a la tentación de llamarlo nuevamente, a no ceder a la esperanza que, a pesar de todo, aún persistía dentro de ella. Se enderezó y cerró la maleta con un gesto brusco, pero esta vez se añadió peso a la maleta que acababa de empacar. Este peso no era físico, pero poco a poco iba entrando en su corazón. La vocecita que persistía en su cabeza, la que susurraba que tal vez, solo tal vez, todavía podía darle una oportunidad más, darle una última palabra, una última oportunidad para arreglar todo.
Pero no. Ella sabía, en el fondo, que todo había terminado. El horizonte que ella había imaginado con él se había derrumbado. Ya había tardado demasiado en ver las señales, demasiado en hacer la vista gorda ante la realidad. El mundo que la rodeaba, el mundo que habían construido juntos, ahora parecía tan roto como la confianza que ella había depositado en él. Ella nunca quiso que las cosas terminaran de esta manera. No estaba en sus planes. Ella había luchado por este amor, por su familia, por su futuro. Ella había invertido cada fibra de su ser en esta relación, cada momento de su tiempo. Ella creyó en ellos. Ella creía que podían superar incluso los desafíos más difíciles. Pero él no lo había visto. Él no había visto que la estaba perdiendo poco a poco, que estaba destruyendo lo que los unía, por culpa del otro. Esta otra mujer. Este pensamiento la carcomía. La devoró desde dentro, llenando su alma de resentimiento. ¿Cómo pudo traicionarla así, tan fácilmente? ¿Cómo podría escoger a otra, cuando ya lo habían compartido todo? Cerró los ojos por un momento, tratando de liberar la rabia que hervía dentro de ella. Pero el dolor permaneció allí, persistente. Esta traición era ahora su carga y no tendría más opción que hacerlo sola. La puerta principal se abrió con un ruido sordo que, por un momento, pareció suspender el tiempo. Clara se quedó congelada, su corazón latía violentamente contra su pecho, pero no se dio la vuelta. Ella no lo necesitaba. Ella lo sabía. Ella sabía que era él. Siempre fue él. Se quedó allí en la puerta como una sombra, su cuerpo tambaleándose entre la incertidumbre y la esperanza. Probablemente estaba esperando un gesto de ella, una última oportunidad, una señal suya, una oportunidad para reparar lo que era irreparable. Pero Clara no se movió. Ella se quedó quieta, como una roca, congelada en su decisión, su mente más firme que nunca. Clara, no puedes hacer esto. La voz de Julien resonó en el aire, débil y temblorosa. Ya no era la voz tranquilizadora que ella conocía, la voz que le prometía la tierra, la voz que la arrullaba con sueños de un futuro feliz. No, era una voz dañada, rota por la culpa y la incertidumbre. Ella podía oír la angustia en sus palabras, pero en lo profundo de su voz también había un dejo de rebelión, un dejo de desafío, como si esperara que ella lo dejara salirse con la suya una vez más. Clara sintió que su respiración se hacía lenta, cada respiración una forma de mantenerse viva, de resistir la tentación de responderle con palabras llenas de dolor y amor. Ella miró fijamente la maleta aún abierta sobre la mesa, símbolo silencioso de su inminente partida. No había nada que pudiera decir para deshacer lo que había destruido. Ella se giró lentamente hacia él, tomándose su tiempo, como si cada movimiento la acercara un poco más al final de un capítulo que nunca había imaginado escribir. Sus ojos se encontraron con los de ella, buscando lo que ella quería ver. Una chispa de remordimiento, de vergüenza, algo que pudiera demostrar que lo entendía. Pero no. No había nada. La miró con la misma expresión de antes, la de un hombre que siempre se había creído a salvo de las consecuencias de sus actos. La del hombre que pensó que una vez más podría salvarse. No lo entiendes, ¿verdad? Clara finalmente dijo, su voz tranquila, pero con una frialdad glacial que cortó el aire entre ellos. No entiendes lo que hiciste. No es solo un error. Es una decisión. Una decisión que tomaste a mi costa. A nuestra costa. Pronunciaba cada palabra con dolorosa precisión, como si cada sílaba fuera una espada que hundía en el vacío que la separaba. Sus ojos nunca se apartaron de los de él, pero en el fondo ya sabía que era inútil. Julien no quería entender. Él nunca lo había hecho. Sus acciones habían hablado más fuerte que sus palabras, y todavía no sabía cómo escuchar. Sé que estás enojado y me lo merezco, dijo, con la voz más suave esta vez, casi suplicante. Pero Clara ya no era sensible a esa voz. Ella ya no era sensible a sus intentos de recuperación, a sus falsos remordimientos. Ella sabía que era una máscara, una fachada que le presentaba para no perder todo lo que tenía. Su vida cómoda, su casa, su rutina. Él no quería perderla. Pero ella, Clara, ya no era aquella con quien se había casado. Ella había cambiado. El peso de las traiciones acumuladas la había transformado. Sus sueños de familia, de simple felicidad, se habían disipado como la niebla de la mañana, dando paso a una fría claridad que no podía comprender.
Pero Clara, por favor, déjame explicarte todo, insistió, con el rostro hundido por el dolor, como si aún creyera que podía redimirse, como si, de algún modo, pudiera cambiar las cosas. Ella lo miró sin apartar la mirada, sus ojos brillando con una emoción contenida, pero lista para estallar en cualquier momento. Se enderezó en un solo movimiento, su postura más recta que nunca. Cada palabra que él pronunciaba la hacía sentir más distante, más ajena. Se sentía como una espectadora, una observadora de la escena que se desarrollaba ante ella, pero ya no era una actriz. Ella ya no era aquella mujer dispuesta a perdonarlo todo, dispuesta a hacer concesiones. Había ido demasiado lejos. No fue solo una infidelidad, fue el fin de un sueño que ella había alimentado con él. No hay nada que explicar, Julien, respondió ella con firmeza, sin la menor vacilación. Sus ojos aún brillaban, pero esta vez era con un dolor que se negaba a admitir. No hay perdón ni reconciliación posible. Porque en el fondo, no la traicionaste solo a ella, somos nosotros. Tú y yo. Nosotros. Las palabras salieron con tal intensidad que sintió que se le encogía el corazón. No importaba si se arrepentía o no. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ya estaban al final del camino y no había vuelta atrás. Julien intentó acercarse, pero a cada paso que daba, ella daba un paso firme hacia atrás, como si la distancia fuera lo único que aún le permitía respirar. No tenía derecho a acercarse a ella, no después de todo lo que había hecho. Clara, no puedes hacer esto. Te amo, dijo, con la voz entrecortada, casi desesperada. Clara lo miró fijamente, sin pestañear, pero su corazón se encogía, cada latido pesado y doloroso. Ella quería odiarlo, hacerle sentir todo el dolor que le había infligido, pagarle por cada gota de lágrima que había derramado. Deseaba poder desahogar toda la ira que había acumulado en su interior. Pero en el fondo, sabía que la verdadera liberación no vendría del odio. El odio era una carga, un veneno que ya no podía permitirse beber. Ella no lo odiaba. No. Ella se odiaba a sí misma. Por creer en él, por ignorar las señales, por hacer la vista gorda ante las pequeñas traiciones que había sembrado en sus vidas juntos, pensando que el amor sería suficiente para arreglarlo todo. Ella se sintió terrible por ello. Cada sonrisa falsa, cada excusa que le había dado, cada momento que ella había elegido para ignorarlo por amor o ingenuidad, ahora pesaba en su alma como un peso de plomo. Se sintió tonta, como si hubiera dejado caer en una trampa que ella misma había creado. Lo siento, Julien. Pero se acabó. Las palabras eran sencillas y claras, pero resonaron como un trueno en la habitación. No fue una decisión que tomó por capricho ni un acto impulsivo dictado por la ira. No, fue una elección. Una elección dolorosa, pero una elección que tenía que hacer por sí misma. Ya no podía vivir en la negación ni permitirse ser una sombra de lo que había sido. En el fondo ella lo sabía, el amor ya no era suficiente. Nunca se trató de amor, sino de respeto, confianza y dignidad. Y estas cosas las había destruido. Ella giró lentamente sobre sus talones, cada movimiento más pesado que el anterior, como si el peso de esta decisión la envolviera por completo. Ella se alejó de él, de su voz temblorosa, de sus súplicas que sonaban como ecos lejanos. Ya no había lugar para él en su vida. Ya no había lugar para sus mentiras, para sus promesas rotas, para la versión de sí misma que había dejado disolverse con la esperanza de una reconciliación que nunca llegaría. Clara, por favor, no me dejes. Julien extendió su mano, pero ella lo ignoró. Ella sabía que él ya no la frenaba con palabras, sino con sus expectativas, con su visión de una pareja que ya no existía. La frenó con sus arrepentimientos tardíos, con sus ilusiones de control sobre una situación que había destrozado irreparablemente. Llegó a la puerta, el último obstáculo antes de su libertad, y se aferró a ella con firmeza. Al girar el picaporte, sintió que la piel le ardía por el esfuerzo que hacía para no darse la vuelta, para no ceder a la tentación de dejarse consolar por sus palabras. Ella lo sabía. Si ella se diera la vuelta, si lo escuchara de nuevo, todo sería en vano. Él volvería a estar en su cabeza, en su corazón, y esta ruptura que acababa de experimentar sería puesta en tela de juicio. Ella no lo quería. Ella no podía regresar. Intentó agarrarle el brazo de nuevo, pero con una precisión recién descubierta,
Clara se liberó con un gesto rápido. Un gesto sin vacilación, como una declaración silenciosa. Todo había terminado y ya no había lugar para él. Ya no había lugar para sus manipulaciones, para su necesidad de mantenerla en esa jaula dorada donde ella se había permitido ser prisionera. Abrió la puerta, cada movimiento lleno de la certeza de que finalmente se estaba liberando de ese peso, de esa carga. Lo cerró suavemente, casi con una ternura que ni siquiera ella entendía. Fue un acto simbólico. Cerrar la puerta detrás de ella no fue solo un gesto físico. Fue el cierre de un capítulo en su vida, el cierre definitivo de un ciclo que, a pesar de los buenos momentos, nunca había sido saludable. Y en el silencio que cayó a su alrededor, Clara sintió un nuevo aliento entrar en su ser. El silencio de la habitación, vacía de su presencia, era al mismo tiempo pesado y liberador. Las maletas seguían allí, como testigos silenciosos de lo que acababa de ocurrir. El silencio en el aire era palpable, pero para Clara era un silencio relajante, el silencio del final de la espera, el final de la incertidumbre. Caminaba con paso seguro, su andar más seguro que nunca, la cabeza en alto y la mirada directa. Cada paso la acercaba nuevamente a la persona en la que se estaba convirtiendo. Ella no lo necesitaba. Ella ya no necesitaba la validación de sus mentiras. Necesitaba encontrarse, reconstruirse, lejos del dolor, lejos de la sombra de la infidelidad. Clara se sintió fuerte, más fuerte que en mucho tiempo. Ella lo sabía, en el fondo. El camino sería difícil, sin duda. Pero ahora era él quien tenía que pasar por eso. No juntos, no a la sombra de los arrepentimientos, sino solos, a la luz de su propia libertad. Y cuando cayó la noche, envolviendo la ciudad en un manto de terciopelo negro, Clara se encontró frente a un nuevo comienzo. Un camino que ella había elegido, una nueva libertad, finalmente. No fue una fuga. Fue un renacimiento.